Buenos días mi gente, buenas tardes, buenas noches a la hora que ustedes vayan a ver este video, ¿verdad? Hoy me encuentro aquí con una Toyota Tundra modelo 2013 que agarré en la subasta, ¿verdad? Ya la estoy limpiando por dentro. Ahí subí en mi status un video de cómo estaba ahí donde ponen las sodas. Eso daba asco mi gente, pero bueno, no les vine a hablar de eso ahora. Pero aquí todo esto, miren, todo eso estaba lleno de mugre. Y aquí daba asco. Eso estaba terrible, pero ya lo limpié ya. Ya quedó un poco pasable. Le voy a dar otro trapazo porque se ve un poco sucio. También falta lavar el interior. Pero ahora les quiero hablar de la cadena de tiempo de estos carros. Estos carros, no sé si los fabricaron mal o qué, pero me andaba sonando de un costado y yo dije, bueno, ¿qué pasa con este carro que suena muy feo? Y pues yo no estoy haciendo este trabajo, ¿verdad? Pero les quiero compartir por si algún día se encuentran con un sonidito. El sonidito lo escuchaba aquí por atrás de la llanta, se oía clac 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 clac, y acá no se oía nada. Acá estaba excelente la situación de este lado. Entonces, comparando esta cadena, la de atrás, con esta otra de acá, porque se oía solo de este lado, me di cuenta que se le quebró el plastiquito. Ahorita les voy a mostrar. Ahí no sé si alcanzan a ver en el video, donde pasa la cadena, ahí lleva un tensor. Ese tensor se le quebró al de el lado del chofer, y por eso yo escuchaba como que golpeteaba algo. Miren, está totalmente quebrado. Mira, este lleva, creo, un resorte por dentro y hace que la cadena se tense. Entonces ese es el problema. Cuando escuchen un golpeteo así de un lado, es que puede ser eso, tanto puede ser otra cosa de por allá. Pero yo estaba seguro porque la camioneta tenía fuerza y trabajaba bien. Solo era el único ruido, era el golpeteo. Parecía un carro diésel, pero en realidad pues gasolina este carro. Entonces mi gente, cuando les pase eso, acuérdense siempre, puede ser los tensores de la banda de la camioneta. Entonces de la banda de tiempo de la camioneta. Esta es una Toyota Tundra 2013. Eso se le tiene que hacer, ese trabajo se le tiene que hacer a este tipo de carro para que se le quite ese ruido, porque esta camioneta debe de oírse mejor. Entonces lo dejo mi gente. Tienen que mover un montón de piezas, tienen que mover todo el frente aquí, la tapa de las válvulas también las tienen que quitar aquí como de ambos lados para poder sacar esa pieza que está ahí. Miren, esa pieza es la que lleva ahí. Entonces se tiene que sacar todo eso, y una vez sacando todo eso ya va a quedar descubierto y les va a quedar bien. Entonces mi gente, nada, solo eso les quería compartir por si algún día se tienen ese problemita que oigan el ruido de un solo lado. Entonces es el tensor de la banda de tiempo, de la cadena de tiempo. Este usa cadena, no banda, ¿verdad? Cadena de tiempo. Bueno, los dejo, cuídense mucho, que Dios me los bendiga y nos vemos en el próximo video. Bye.